Para que una economía y sociedad pueda funcionar de una manera ordenada y correcta, se deben afrontar y tratar de responder tres preguntas o problemas básicos que tienen que ver con la producción y distribución de los bienes y servicios. Según cómo se afronten o se respondan a estos problemas, surgirán diferentes formas de organizar la economía y sociedad de un país. Estos problemas que toda sociedad debe responder son: ¿qué bienes y servicios producir y en qué cantidades? Lo que hay que plantearse en esta pregunta es cuáles son las necesidades a las que se dedicarán los recursos productivos que se tienen disponibles. Ante esto, hay que decidir, por ejemplo, si invertir más recursos en educación o en defensa, si producir más bienes de primera necesidad o más bienes de lujo, o si producir bienes de consumo o bienes de capital con la idea de producir más bienes de consumo en el futuro. La siguiente pregunta que hay que plantearse es cómo se van a producir los bienes. Esto tiene que ver con las técnicas y procedimientos que se seguirán para producir los bienes y servicios. Por ejemplo, se debe decidir si producir con mucho capital y pocos trabajadores o muchos trabajadores y poco capital, si producir con métodos ecológicos o métodos que dañan el medio ambiente, o si el Estado será encargado de gestionar la producción o si lo serán las empresas privadas. El tercer problema que hay que tratar es para quién producir los bienes y servicios. Evidentemente, esto tiene que ver con la manera en la que se distribuirán los bienes y servicios entre la sociedad. Ante esto, hay que decidir si todo el mundo recibirá la misma porción de bienes y servicios, o estos se distribuirán hacia aquellos que puedan pagarlos, si el Estado será el encargado de adjudicar los bienes, o lo será el mercado, o si se tenderá hacia una renta igualitaria, o habrá grandes diferencias de renta entre los miembros de la sociedad. Entonces, al resolver estas preguntas o problemas, surgen los diferentes sistemas económicos, como el capitalismo o economía de mercado, y el socialismo o economía planificada. Por ejemplo, con respecto a la pregunta ¿qué producir?, la economía de mercado responde que se producirán los bienes y servicios que los consumidores y productores determinen en el mercado a través de un sistema de precios que será lo que indique las necesidades existentes. En relación a cómo producir, la economía de mercado responde que las empresas privadas son las encargadas de producir y que éstas utilizarán aquellos métodos productivos que sean eficientes y tengan el menor coste posible. Y a la pregunta ¿para quién se produce?, la economía de mercado responde que los bienes y servicios serán entregados a aquellos que puedan pagarlos. Por otra parte, con respecto a la economía planificada, a la pregunta sobre qué producir, este sistema responde que se producirá lo que la autoridad central determine. A la pregunta ¿cómo producir?, este sistema responde que los factores productivos son de propiedad pública y que el Estado es el encargado de desarrollar y aprobar los procesos y técnicas productivas. Y por último, a la pregunta ¿para quién producir?, la economía planificada responde que los bienes y servicios se distribuirán mediante un sistema de distribución central donde la autoridad decida los criterios de distribución. Y esto sería todo con respecto a los problemas económicos básicos de cualquier sociedad.